tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, yo os he preparado esta charla sobre productividad y gestión del tiempo. Espero ceñirme al tiempo y sobre todo hacerlo y cumplir con todos los puntos que tenía establecidos. Antes de nada me gustaría dar las gracias antes que nada, al vicerrectorado de Transmedia, a la universidad, al Departamento de Economía de la empresa por dejarnos hacer todas estas locuras y darnos apoyo, y sobre todo al equipo del proyecto de investigación de Turnet Marketing, a mi compañero Biel, María Antonia García, entre otros, por dejarme hacer este tipo de cosas y sobre todo darme apoyo, que esto es muy importante, ¿no? Tener un entorno en el que nos permita implantar innovaciones, probar, rectificar aquello que no funciona y seguir probando. Y durante todos estos años, desde los que tengo la suerte de estar aquí en esta universidad, cada año hemos tenido la suerte de ir probando proyectos de innovación distintas. Y os voy a presentar dos proyectos de innovación docente que eran todo en uno, que los llevamos a cabo hace un par de años. ¿De acuerdo? Este año tenemos otro proyecto que ojalá el año próximo, en las terceras jornadas, os los podamos presentar. Básicamente, la idea que yo trato de transmitir con esta... La idea que yo trato de transmitir con esta presentación es que, y como ya se ha resaltado, hay una competencia, hay una serie de habilidades vinculadas con la gestión del tiempo, con la planificación, que no son solamente una soft skill, como se ha mencionado antes, sino que son una habilidad crucial para que nuestros alumnos puedan llevar a buen puerto los estudios, o incluso para nosotros como académicos o como gente del personal del PAS, Administración y Servicios, para que podamos llevar a cabo y con las horas que tenemos disponibles a lo largo del día, aquellas actividades que realmente son las más importantes. Y yo lo que voy a hacer es tratar de mencionar qué hicimos y sobre todo daros un mini decálogo de acciones a las que hemos llegado como conclusión, que os van a permitir potenciar vuestra productividad. Y una cosa que sí que os quiero dejar claro es que la productividad o ser más productivo no es hacer más, es hacer aquellas cosas que realmente te proyecten en tu carrera académica, te proyecten como alumno, te proyecten como personal o como profesional del conocimiento laboral que somos. Y esto es lo importante, es distinguir antes de nada, antes de aplicar ningún sistema, ningún método, es qué es lo que te hace a ti avanzar hacia la dirección a la que quieres llegar. Y esto es lo más importante. Y eso es a lo que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros alumnos, es hacia dónde quieren llegar, qué quieren conseguir, por qué están ahí. Porque os sorprenderá, o por lo menos a mí me sorprende, cuando en asignaturas de tercer curso, en distintas titulaciones, les pregunto qué hacen ahí y aún no saben qué hacen ahí. Y esto hace que reflexionar, ¿no? Y solemos dedicar una serie de horas precisamente a eso, a que ellos entiendan cuál es su rol, qué es lo que quieren conseguir y sobre todo de qué herramientas disponen. Bien, bueno, pues este proyecto de innovación docente lo que trataba era precisamente de esto, es de dotarles, de ver cuál era su estado referente a la gestión del tiempo, gestión de tareas y de proyectos, y ver qué herramientas podíamos proporcionarles. Para ello, básicamente, yo voy a contar y voy a dividir primero la importancia de este concepto de la gestión del tiempo, de la gestión de las tareas, y sobre todo destacar por qué es tan importante para nuestro alumnado. Luego un término que ya se ha adoptado al diccionario tanto catalán como español, es de procrastinación. Procrastinar, ¿eso qué es? Esa palabra que en mayor o menor medida todos los que estamos aquí lo hemos hecho, y ahora vamos a ver qué consecuencias tiene eso para nuestra productividad. Voy a mencionar en qué han consistido estos proyectos de innovación docente. Os voy a transmitir desde aquí el material que nosotros utilizamos y que está, por supuesto, a vuestra entera disposición, qué flujo de trabajo seguimos, ¿de acuerdo?, para que veáis cómo funciona, y sobre todo qué resultados hemos obtenido a lo largo de estos años. La primera pregunta que a mí me gustaría hacer, antes que nada, es la siguiente. ¿Puede gestionarse el tiempo? ¿Qué pensáis? ¿El tiempo se puede gestionar? Porque si Fran ha llegado aquí a contarme un proyecto de gestión del tiempo es porque se podrá gestionar. ¿Qué opináis? ¿Se puede gestionar el tiempo, queridos míos? Por desgracia, el tiempo se nos está escapando a todos ahora mismo y lo estáis invirtiendo en tenerme a mí delante. El tiempo no lo podemos gestionar. Lo que sí que nosotros podemos gestionar es la atención. Y esto es importantísimo. Todas las apps que están diseñadas a día de hoy, cualquier dispositivo electrónico, todo lo que está en nuestro entorno lo que quiere es capturar esa atención. Vivimos en un entorno al que algunos especialistas llaman de economía de la atención. ¿Eso qué significa? Es que hay que luchar, los medios de comunicación, los convencionales, los no convencionales, precisamente para atraer esa atención. Pero ha llegado hasta tal punto en la sofisticación, en las herramientas, en la app, para conseguir captar esa atención, que incluso las mismas empresas que la están creando nos están dotando de herramientas para saber precisamente cuánto tiempo dedicamos a algunas de ellas.
No sé si os sorprenderá, pero si alguien tiene dispositivos de Android o Apple y de otras marcas, descubriréis como en las nuevas versiones del software hay una pequeña aplicación instalada de serie, si se ha actualizado, donde te dice el tiempo que pasas usando WhatsApp, usando Internet, conectado en el mail, etc. O incluso los ordenadores como el que tengo yo ahora mismo, ya en su nueva versión de software, te dicen y cada semana me indican a qué me he dedicado durante la semana. ¿Por qué hay esta corriente actual sobre decirnos, primero quieren captar nuestra atención y luego, nos dicen, tómate un descanso que llevas 1 hora y media viendo vídeos en YouTube? ¿Esto por qué? Porque hay una concienciación precisamente sobre lo sofisticadas y lo efectivas que han sido sus herramientas y lo que nos quieren decir es, vale, esta herramienta va a captar tu atención, pero tienes que ser consciente a qué dedicas tu tiempo y dónde pones tu energía, ¿vale? Y esto es importantísimo y algo que quiero transmitiros. Que levante la mano el que no ha hecho esto nunca, la idea de procrastinar. ¿Pero qué es esto de procrastinar? Procrastinar básicamente es dejar una tarea o algo que tienes pendiente siendo consciente de que lo estás dejando para otro momento. O sea, la definición de procrastinar es dejar algo para mañana. Y esto es importante. Cuando dejas algo para mañana y eres consciente de ello, estás procrastinando. Pero es que cuando estás procrastinando, perdonad la expresión, la palabra, pero es un poco compleja, lo que estás haciendo es evadiendo algo que por alguna razón te genera ansiedad, no sabes gestionar bien porque requiere realmente un esfuerzo en ese momento y lo que estás haciendo es posponer. El problema de la procrastinación es que genera una serie de pensamientos rumiantes, que son unos pensamientos cognitivos que se llaman de procrastinación, que nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir más ansiosos y el estrés se dispara. Y el problema es que cuanto más estrés tienes, más ganas de procrastinar tienes. Y entramos en un círculo vicioso donde dejamos de hacer lo que deberíamos estar haciendo, en lugar de hacerlo, nos dedicamos a otras cosas. En ese momento, limpiar la alacena en casa se vuelve lo más bonito del mundo, llamar por teléfono a alguien que no tenías por qué llamar, lo estás llamando, o haciendo cosas, planchar la ropa de repente se convierte en una actividad maravillosa. Y es precisamente por eso, porque lo que estamos haciendo es no saber gestionar bien nuestras emociones. Y esto es lo importante. Procrastinamos porque no sabemos entender qué es lo que esa tarea hace emocionalmente con nosotros, ¿vale? Esa tarea que estamos postergando. Y para poder vencer este círculo vicioso de procrastinación, de alivio temporal porque te has puesto a jugar a un videojuego y luego te causa angustia y estrés y tu productividad lógicamente baja y vuelves otra vez a procrastinar, al final esto lo que conduce simplemente a eso, a un incremento del estrés. Bueno, pues esta situación, este análisis, nos dio a nuestro equipo de investigación la idea de tratar de evaluar cuáles eran esos niveles de estrés en el alumnado. Pensar, analizando los programas, las guías docentes, los programas de cada una de las titulaciones, si entre nuestras competencias, tanto generales como específicas, había algo vinculado con la gestión del tiempo. Pues nuestra sorpresa, que no somos especialistas en didáctica ni en docencia, descubrimos que hay 3 competencias importantísimas, como son las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Las instrumentales están muy relacionadas con el uso de dispositivos, el uso de aparataje, de software, etc. Y las interpersonales, curiosamente, están estas 2 líneas que son claves, que son la objetivización o la objetivación, y la planificación. O sea, están intrínsecas. Y en ningún momento en nuestras guías docentes, por ejemplo, contemplábamos que nuestra asignatura podría darle algún indicador, alguna herramienta a los alumnos, precisamente para que esa competencia interpersonal se desarrollara. Bien, bueno, pues observamos que nuestros programas no tienen esto incorporado, que existe un acto de procrastinación y que además algunos académicos nos están indicando que la gestión del tiempo y la planificación son además unas competencias un poco desarrolladas y que son altamente valoradas. De hecho, hace un momento en otra de las charlas lo hemos visto como una habilidad clave la gestión del tiempo. Y además vemos que es una variable metacognitiva clave. Bien, además, si no teníamos más incentivo, más motivación para profundizar en esto y desarrollar algún tipo de actividad, descubrimos, viendo en el mundo de la empresa, en el mundo de Internet y del desarrollo personal, que los principales bestsellers actuales en Amazon, New York Times, etcétera, están vinculados no solamente con la autoayuda, sino con la gestión eficaz del tiempo. Libros como Los 7 hábitos de la gente efectiva, el libro GTD precisamente de David Allen, que es el que da pie a una de las herramientas que vamos a usar, la formación de los hábitos, el Deep Work, o Las mañanas milagrosas. No sé si alguno de vosotros ha leído alguno de estos libros o le suenan. De todos los que hay ahí, yo le invitaría a que leyera no solamente el de GTD, sino el Deep Work, porque este es el que causa una diferencia
en cómo es nuestro trabajo, tanto a nivel académico como profesores. Es decir, ¿qué es lo que hace distinto a un alumno de otro cuando termina su titulación? Probablemente sea su capacidad de creatividad, ¿no? Y para ser creativos necesitamos esos espacios de tiempo donde podamos reflexionar y hacer trabajo profundo. Pero es que a nivel académico a nosotros nos pasa exactamente igual. Realmente cuando llegamos aquí a la universidad descubrimos que tenemos un porcentaje pequeño donde somos docentes de tiempo y el otro en realidad somos escritores. Porque hemos llevado la esencia de qué hacemos, tratar de publicar artículos, escribir libros, pedir solicitudes para solicitar fondos, etc. Al final somos escritores. Bueno, pues con esto el deep work es cómo dedicar nuestro tiempo al día a esas actividades que algunos autores hablan el sapo, o la actividad dura o importante del día, o la roca. Bueno, pues nuestra roca como académicos pues será volcarnos en esa docencia, hacerla de calidad y sobre todo poder escribir de una manera adecuada para poder publicar y tener repercusión y visibilidad. Bueno, pues esto nos daba pie también a pensar que era interesante este estudio, pero es que analizamos Internet y en el mundo de habla hispana o americano en este caso, la mayoría de ellos, existen blogs, personajes, personas, en este caso, que se están haciendo famosos y que están además monetizando muy bien, ya que somos de empresa, están monetizando muy bien el negocio de dar a conocer estas herramientas. Yo invito a que veáis el blog minimalista de Leo Babauta, que tiene su propia versión del GTD, que ahora os contaré en qué consiste, que se llama ZTD, que ha sustituido la G de Getting por Zen. Es decir, si a alguien le parece muy sofisticado lo que voy a explicar ahora, que utilice el método del de Leo Babauta de CTD, que es una versión simplificada para gestionar las tareas. ¿Bien? Y ahí tenemos otros, y por supuesto, como he dicho, en habla hispana, Think Wasabi, Berto Pena y otra serie de blogueros, bueno, pues han generado todo un mundo alrededor de la productividad personal y profesional. Pero es que además, si nos vamos a las stores de nuestros dispositivos móviles, vemos que existen, entre las más descargadas, aplicaciones como Rescue Time, Pocket, Remember the Milk, por ejemplo, Wunderlist, Trello, muchas empresas están utilizando esta herramienta, o por ejemplo Todoist. Es decir, al final lo que vemos es que existen un empuje para que llegue de alguna forma al alumnado este tipo de competencias, por el mundo empresarial, el propio Internet en sí o nuestra propia necesidad como académicos. ¿Qué métodos hay para gestionar el tiempo o la atención? Hay infinidad de ellos, ¿vale? ¿Por qué nosotros nos decidimos por dos de ellos? Uno por su simplicidad y el otro por su reiterada eficacia en el mundo de la empresa. Y como somos de economía de la empresa, pues creíamos que era el más adecuado, en este caso el GTD, el diagrama de Gantt, el método Quick Wins, el método Scrum, el desarrollo ágil, el bullet journaling, por ejemplo, que se está utilizando mucho a día de hoy y que no es incompatible con los que vamos a ver. Y decidimos implementar en nuestros proyectos de innovación docente GTD, que son las siglas de Getting Things Done, cómo hacer las cosas o hacer las cosas, y el método Pomodoro. El método Pomodoro, seguro que aquí hay alguien italiano en la sala, sabe que significa tomate. En todas nuestras cocinas, si somos aficionados a la pasta, tenemos un pequeño temporizador, ¿verdad? Ahora lo hacemos con el móvil, pero antes teníamos un temporizador físico donde poníamos pues, los minutos para que la pasta quedara perfectamente al dente. Pues la mayoría de veces ese temporizador tiene forma de tomate, ¿verdad? Pues ese temporizador es precisamente del que Francisco Cirilo, que es el creador de esta idea, pues lo acabó llamando Pomodoro, ¿vale? Es un temporizador con forma de tomate. En realidad es cualquier cronómetro que nos permita controlar el tiempo. Y estos fueron los dos proyectos que nosotros solicitamos en el 16-17 y 17-18, ya implementando GTD y Pomodoro. ¿Qué objetivo al final teníamos con estos proyectos? Primero, determinar cuál era el estado de conocimiento de herramientas de gestión del tiempo, porque los alumnos de forma informal me decían, no, Fran, yo sí tengo un método, yo utilizo una libreta o cualquiera de nosotros utiliza algún método, tiene algún sistema de lista, por muy rudimentario que sea. También tiene un sistema de bandeja de entrada. Yo si voy a alguno de vuestros despachos, veré que tenéis sobre la mesa una pila de papeles y documentos que es vuestra bandeja de entrada, sin ordenar o ordenada. Es decir, de forma intuitiva utilizamos algunos métodos. La idea de explicarle o de transmitir este método más específico y más testado al alumnado es darle las herramientas y los pasos a seguir. ¿Qué más queríamos saber? ¿Cuáles eran sus niveles de estrés? ¿Cómo se sentían? Porque no sé si a vosotros os pasa, pero si yo utilizo el aula, nuestro aula virtual, la aula digital, para colocar una tarea, los alumnos, si la tarea la tienen que entregar hoy, van a esperar hasta el minuto y segundo antes de entregarla. Pues vamos a tratar de entender por qué funcionan así, qué es lo que hace que acaben poniendo esa fecha límite y ese último momento para extender, como algunos técnicos llaman, es la ley de Parkinson, pero también se le dice la técnica de extender la mermelada o la mantequilla de
puede ser la tostada de 3 metros que vas a seguir utilizando el tiempo hasta que la termines, ¿no? Y algunos otros aspectos, para no aburriros. Aquí os presento el primer material que hicimos bajo licencia Creative Commons, que utilizando el QR os lo podéis descargar ahora mismo si queréis. Simplemente podéis coger vuestro móvil y si tiene una versión actualizada de software veréis que os aparece un enlace. A través de ahí simplemente le dais a descargar y ya tendréis el documento que es el que le dimos al alumnado para que ellos pudieran, antes de nada, evaluarse. Este documento, entre otras cosas, tiene un test, en este caso un cuestionario, que está testado, está ya preevaluado, no por nosotros, sino por otros académicos, para indicar o para ver cuáles eran los ladrones del tiempo del alumno y ser consciente, con una puntuación, de cuál era el sistema o el nivel de gestión que ellos hacían de su atención y del tiempo. Además, en este documento explicamos cómo funciona, entre otras cosas, el modelo GTD o la técnica GTD de Getting Things Done, cuáles eran las fases para implementarla. Le poníamos ejemplos prácticos para que lo entendieran, porque uno de los problemas que tiene el GTD y otros métodos es que, vale, yo ahora mismo los puedo contar, pero si no los ponéis en práctica, no van a servir para nada. ¿De acuerdo? También otra cosa que os diré es que he puesto mi ordenador precisamente aquí para enseñaros cómo funciona, cómo capturar, cómo procesar y cómo realizar una tarea, todo gestionado por el ordenador, pero no sería necesario solamente usar el ordenador. Pero la idea era que los chicos tuvieran ejemplos de implementación. Le enseñamos además técnicas para gestionar las distracciones. Una la tenéis todos instalada en vuestro teléfono móvil, que es magnífica, se llama modo avión. Pero si no usáis el modo avión, la mayoría de teléfonos, si están actualizados, tienen un modo zen. Hay marcas que tienen modo sin distracciones o modo zen, ¿vale? Ese modo zen además te premia, gamifica que pases tiempo ausente o no conectado. También les explicamos en estas técnicas, porque muchos de los alumnos, igual que nosotros, utilizamos el correo electrónico, cómo se usa el correo electrónico. Porque no sé si os pasa a vosotros, pero los alumnos a lo mejor te escriben a las 4 de la madrugada y la clase la tienes a las 7:30, a las 8, y te dicen que por qué no le has contestado el email que te han enviado. Porque entienden que el correo electrónico, como nos pasa a muchos de nosotros, creemos que es una herramienta que es totalmente síncrona y no lo es. El correo electrónico es una herramienta de comunicación asíncrona. Es decir, me podéis enviar un mail, cuando yo tenga tiempo y si lo considero, lo procesaré y os responderé, si realmente hay que responder. Y esto es algo que es una cuestión más cultural que otra cosa. Cuando hay una urgencia, no te puede llegar por el correo electrónico, deberá llegar por otro medio de comunicación que no sea asíncrono. Entonces yo invito a que acojáis con muchísimo cariño el modo avión y sobre todo las herramientas asíncronas de comunicación, porque son las que os van a proteger de esa cantidad de interrupciones que pueden ser positivas o no, pero que al final nos desvían de la consecución de nuestras tareas y de coger y de tratar, ¿no? O, como dicen estos académicos, de tragar el sapo, ¿no? Que es la idea de la tarea dura del día, dedicarle el tiempo de calidad. Le enseñamos cómo funcionaba la técnica Pomodoro y ejemplos de uso, y además le dábamos una serie de buenos hábitos y una serie de ejercicios y actividades. Bien. Entre otras cosas, internamente, ¿qué tenía este documento y qué es lo que nosotros hacíamos en clase para los grupos que lo adoptaron? ¿De acuerdo? Pues básicamente le enseñábamos a entender cómo funcionaba esto de la gestión de la energía, cuándo se sentían ellos mucho mejor para trabajar. Seguro que algunos de vosotros sentís personas que cuando se levantan por la mañana muy temprano, pues se sienten con mucha energía para trabajar y otros, pues sois más nocturnos, ¿vale? La idea es descubrir cuál es el mejor momento del día y para ello le damos unas herramientas, como ahora os enseñaré, para descubrir en qué momento del día te sientes mejor, ¿vale? Para dedicar precisamente ese tiempo al trabajo profundo. Le explicábamos en qué consistía esta ley de Parkinson, que básicamente es que cualquier tarea se va a extender hasta la fecha límite, para que ellos entiendan que hay que establecerse fechas límites antes de la fecha límite real, para no sentirnos estresados y abrumados. La matriz de Eisenhower, ¿vale? Es un coronel americano muy conocido por la cantidad de acciones que hacía o de cosas que llevó a cabo durante su vida, pero básicamente nos enseña a diferenciar entre lo urgente y lo importante. El problema es que nos pasamos la mayoría del tiempo haciendo cosas que creemos urgentes y que son falsas urgencias. Y lo ideal es dedicarse a lo que realmente es importante, lo que te proyecta en tu carrera o en este caso para nuestro alumnado. El principio de Pareto en ciencias sociales del 80-20 se cumple más de lo que a mí me gustaría. Es decir, el 80% de nuestros resultados viene del 20% de nuestro esfuerzo o viceversa. El 20% de lo que nosotros realmente, en este caso, dedicamos a nuestro trabajo genera un 80% de resultados. Y esto es importante que los chicos lo conozcan. También la distinción entre proyectos y tareas. ¿Cuántas veces yo le digo al alumnado, recordar que tenéis que hacer el trabajo final de la asignatura? Y ellos en su cuaderno, magníficamente, ellos muy diligentes, apuntan, hacer trabajo.
¿Eso, hacer trabajo, es una tarea o es un proyecto? Yo creo que claramente veis que es un proyecto y que el proyecto, a su vez, está dividido en tareas y subtareas y que cada una de esas tareas se hará según el contexto o el nivel de energía que tengas. También que entiendan esto del trabajo profundo, del deep work, o que entiendan un concepto muy importante, como lo he dicho antes, del modo avión, o algo crucial para, si queréis adoptar solo una cosa de las que yo os diga hoy para mejorar vuestra productividad, y que os garantizo que es radical, es cuando termines el día, planificar qué vas a hacer al día siguiente. Mucha gente dice, no, yo lo hago por la mañana. No, hazlo por la tarde, el mediodía, la noche, y déjalo todo preparado para aquella actividad que realmente sea valiosa. Si nosotros estamos escribiendo algo que es crucial para nosotros y ya por la noche no tenemos energía, lo dejamos todo preparado, el ordenador encendido o por lo menos preparado, si queremos ir al gimnasio, la ropa lista para que no haya fricciones y no necesitamos dedicar fuerza de voluntad a hacer esa actividad. La planificación al terminar es casi de lo mejor que os puedo decir. Y luego, cómo funcionaba el proceso GTD y Pomodoro. Voy por partes. Lo primero de todo, ¿cómo sabemos a qué dedicamos más tiempo cuando estamos, por ejemplo, delante del ordenador? ¿De acuerdo? Rescue Time es una herramienta que en su versión gratuita nos permite, instalada en el ordenador y en nuestro navegador, nos permite llevar un control de aquellas acciones que nosotros hacemos durante el día. Esto es, por ejemplo, el mes de marzo del 2017. En este dispositivo se pasaron 110 horas conectados, de los cuales podéis ver que al principio, la primera vez que instalas este software, tienes que indicar qué programas son para ti, programas vinculados con productividad, en este caso diseño o composición, ahí tenéis Word, y tenéis programas de diseño de vídeo, por ejemplo, cuáles son utilidades y cuáles son programas de comunicación o incluso de calendario. Y también indicáis cuáles los que son realmente una distracción. Por ejemplo, algún diario deportivo que a ti te encante, aquí lo anotas como distracción. Y si tú, por un casual, estás navegando en ese diario, este programa lo va a registrar y te va a decir al final del día, al final de la semana o al final del mes, cuántas horas has dedicado. Y al final se hace una composición entre el tiempo conectado y aquellas actividades que eran valiosas, te da ese porcentaje, ahí veis un 63. Ese pulso productivo dice que esa persona, el 63% de su tiempo conectado, lo dedicó a esta actividad. También se puede sincronizar con tu móvil y entonces tienes los dos dispositivos, ¿vale? Sabiendo precisamente cuántas horas has pasado conectado a WhatsApp, cuántas veces lo han mirado, os sorprendería, la cantidad de veces que consultamos el correo electrónico, por ejemplo. Bueno, eso sería para saber detectar, ahí además podéis ver disculpadme, el margen izquierdo pone Time by Day, ahí yo puedo saber qué horas he estado conectado a lo largo del día y en qué momento. Hay otro desplegable que me permite saber exactamente en qué franja del día. En mi caso, ¿vale? Que soy a lo mejor un personaje un poco extraño, entre las 5 y las 7 de la mañana es sistemáticamente cada día, de manera recurrente, es donde más enfocaba aquellas herramientas que eran para hacer actividades que para mí eran valiosas. Para vosotros era otro momento, para el alumnado otro. Pero si descubres cuál es ese momento, de manera intuitiva puedes saber que ahí es donde tienes que llevarte a aquellas tareas más duras. Y otros momentos donde yo normalmente me distraía, por ejemplo, llevo aquellas actividades que requieran menos energía. Revisar algo que sea más sencillo, ordenar algo que sea más sencillo. ¿Bien? ¿Qué herramienta utilizamos? Fijaros, nosotros durante nuestro proyecto de innovación docente utilizábamos la que estaba en el centro, que era Wunderlist. Pero Wunderlist fue comprada por Microsoft y la descatalogaron. Sigue funcionando, pero ya no se actualiza igual. ¿Cuál ha sido la heredera y que funciona muy bien en el mercado, aunque tiene la versión gratuita funciona un poco menos bien que Wunderlist? Es Todoist. Entonces, lo que os voy a enseñar es cómo es el proceso GTD y cómo integrarlo en Todoist rápidamente. Esto es importante. Esta bandeja de entrada que hablaba antes es un lugar que es muy importante para reducir los niveles de estrés. La bandeja de entrada para mí es algo como el despertador. ¿Alguno de vosotros ha intentado despertarse una mañana sin tener despertador? Tengo que despertar, tengo algo muy importante a las 7 de la mañana y no te pones el despertador. Te pasas toda la noche abriendo los ojos y intranquilo, ¿verdad? Pues la bandeja de entrada funciona como un despertador. Todo lo que me llegue, cualquier cosa, una notificación, un correo electrónico, un PDF que necesito leer, un libro que tengo que leer, algo importante, automáticamente lo llevo a la bandeja de entrada. Y luego lo proceso. ¿Vale? ¿Para qué me sirve eso? Porque si alguien me ha mandado un correo que es realmente importante y no tengo tiempo para procesarlo en un momento porque es realmente complejo lo que voy a procesar, utilizo, como ahora veréis, simplemente un botón en mi navegador para llevarlo a la bandeja de entrada. Y es como un saco donde se van almacenando aquellas cosas que son importantes y es mi despertador.
Es decir, confío plenamente que cuando suene me despertará. Pues esto igual, confío plenamente que esta herramienta va a almacenar esa información. Generalmente correos electrónicos, PDFs, cualquier cosa. ¿Vale? Luego tengo que distinguir, como he comentado antes, entre proyectos y tareas y subtareas. Creo que es bastante sencillo lo de entender, por lo menos para nosotros. Al alumnado le cuesta un poco más, ¿no? Que tiene que perfilar mucho más, que no es hacer el trabajo, sino buscar bibliografía, discriminar qué bibliografía es la importante y la que no, hacer una pequeña redacción, escribir los objetivos. Todo eso son realmente las tareas. Lo importante, que es lo que yo os quiero transmitir, es que incluso a vosotros os pasará, cuando escribís qué tarea necesitáis hacer, lo que hay que hacer es escribir una tarea detallada y que tenga una fecha límite. Y sobre todo esa tarea que esté asociada a un proyecto. Esto es importante, que no haya una tarea suelta sin más. Y luego es importante tener un calendario que sea redundante, que yo lo pueda tener, si lo queréis, lo podéis llevar en papel. De hecho, yo utilizo de manera también redundante el papel para volverme a centrar en aquellas actividades diarias que son la roca y que es lo más importante, a pesar de llevarlo todo digital. Y, por supuesto, un calendario que tenga recordatorios. Podéis usar el que queráis. Uno que podéis usar muy conocido, pues el Google Calendar, ¿vale? Ahora veréis cómo os lo integramos. Y luego los adjuntos, que están muy relacionados con la bandeja de entrada. Ahora os explicaré cómo funciona. Y luego las listas, ¿vale? GTD tiene una serie de listas, como ahora os indicaré, donde las principales y que a lo mejor son menos intuitivas son la lista de espera, que son tareas que las voy a dejar ahí durante un tiempo porque ahora mismo no las puedo atender y que pueden esperar, porque no son importantes ni son urgentes. Y luego hay unas que se llaman algún día, donde es un proyecto que a lo mejor dentro de 6 meses voy a hacer, pero que ahora mismo no lo tengo proyectado para realizarlo, ¿vale? Y estos serían los 5 pasos que tiene el método GTD, ¿vale? El método Getting Things Done. Muy sencillo, son recopilar, procesar, organizar, revisar y el más importante de todos, que a lo mejor pensáis que a mí se me olvida con tanta proyección y tanta planificación, que es hacer, ¿vale? Ahí es donde hay que estar todo el tiempo, haciendo, haciendo y haciendo. ¿En qué consiste recopilar? Cualquier PDF, cualquier mensaje interesante, cualquier documento, página web, algo que nos interese, captúralo, recopílalo, llévalo a tu bandeja de entrada. Ya lo procesarás después, que es el siguiente paso. Y la fase clave del GTD, distinta de otros métodos, es el cómo se procesa, ¿vale? Me vais a permitir que avance hacia adelante para enseñaros cuál es el flujo que sigue GTD. Y veréis que, aunque parece muy complejo, es más sencillo y cuando practicas lo puedes hacer casi en tiempo real. Fijaros, a mí me llega algo por hacer, ¿no? Alguien me manda un correo electrónico y me dice: Fran, tienes que revisar las calificaciones para saber que está todo perfecto para poner las calificaciones en acta. Esa será un poco la tarea a realizar. Yo, en su momento, cuando he recibido el correo, lo coloco por orden de llegada en la bandeja de entrada. Y cuando lo voy a procesar, me pregunto: ¿esto qué es? Esto es algo que me voy a ir para el lado derecho, no sé si lo veis, dice precisa acción. Si no precisa acción, eso, como habéis visto, algo requiere acción, pero podría ser que no lo requiriera, lo eliminaría directamente. O me lo llevaría a la lista de algún día, o me lo llevaría a la lista de archivos de referencia. Por ejemplo, estoy consultando una página web, lo que hay ahí es interesante para algo que estoy escribiendo, pero que en ese momento no requiere una acción, me lo llevo a mi lista de referencia, ¿vale? En el caso de que sí que necesite una acción, tengo que ver si eso forma parte de un proyecto. En mi caso, será el proyecto de mi asignatura, ¿vale? En el caso de que sea de ese proyecto o de que no sea de un proyecto, directamente la próxima acción, como veis ya casi en el último ramal, dice ¿cuál es la próxima acción? Y tengo 3 opciones. La primera de todas es que si esa tarea te lleva menos de 2 minutos, hazla. Es decir, si revisar las calificaciones en ese momento es menos de 2 minutos, lo hago en ese momento. Si por el contrario no depende de mí, sino que depende de otra persona, lo voy a delegar. En caso contrario, lo haré o lo antes posible o le pondré una fecha determinada, ¿vale? Eso es procesar. Y el siguiente paso, que es el paso de organizar, es utilizar una serie de listas precisamente para llevarme simplemente arrastrando o con mi libreta a qué pertenecen cada una de las tareas. La primera que os he dicho, a UIB. Otra que sea vinculada con, por ejemplo, investigación, a mi lista de proyectos de investigación. Y dentro de investigación habrá una serie de proyectos y también no solamente profesionales, también puede haber aspectos personales, algo de la casa, algo que haya que hacer, pues igual mi proyecto se llama casa y dentro de casa sus tareas, ¿vale? Eso sería organizar. El paso cuarto, que es muy importante, sería el proceso de revisar. Revisar significa una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez o cada 6 meses y al año, son todas estas las revisiones que hay que hacer, ver qué proyectos se han quedado parados, que no estás avanzando en ellos, y sobre todo qué tareas que estaban en algún día o quizás realmente nunca vas a activar. Esto es quizás donde más fallamos cuando tratamos de poner en práctica esta herramienta.
nos abrumamos por la cantidad de tareas que vamos a realizar y que tenemos escritas. Pero el problema no es ese, el problema es que la revisión me tiene que permitir ayudar a decir, no, esta tarea no la voy a realizar, y os sorprenderá cuántas tareas que anotamos realmente o se hacen solas o no pasa nada si no se hacen. ¿Vale? Al alumnado le pasa exactamente igual. La idea es que revisen diariamente o semanalmente si están avanzando en el proyecto de la asignatura. Y el caso de hacer es, en función de tu energía y en función de una serie de contextos y etiquetas que puedes usar en el programa, hacer, simplemente ir por orden en este caso de importancia, que ir simplemente tachando y vas realizando tus tareas. Lo bueno que tiene el software que os voy a mencionar a continuación es que tiene además una implementación con un sistema de gamificación donde te dan puntos por karma. Entonces, el que más karma tiene significa que más actividades productivas está haciendo. Esto es como en Wunderlist teníamos las listas. Fijaros, hay una bandeja de entrada, hay una bandeja de destacados que puedes poner cosas importantes, las cosas que tienes que hacer hoy, las cosas que vas a hacer durante la semana, todo. Y luego dentro de la carpeta tareas veis que pone urgente, mañana, delegado, algún día o quizás y notas y leer. Imaginad lo siguiente, estoy navegando por internet, veo una noticia, por ejemplo, que Antonio ha colocado en Twitter, muy interesante. Le doy a mi botón de captura y me lo llevo a bandeja de entrada. En el momento del día donde yo estoy revisando y procesando, si es algo de referencia que no forma parte de un proyecto, me lo llevo a esa lista que pone notas y leer. ¿Vale? Para leerlo cuando yo quiera, o me lo llevo a un libro electrónico y lo leo luego en casa tranquilamente antes de ir a la cama, por ejemplo. ¿Que es algo realmente urgente que tengo que hacer inmediatamente cuando lo estoy procesando? Lo arrastro hacia urgente. ¿Que en el caso es algo que es para mañana? Le pongo fecha de mañana y lo hago mañana. Y en el caso de delegado es que hay cosas que ya no dependen de ti, que se las has delegado a alguien que está esperando una respuesta. Así de sencillo, pues esto, que parece un poco demasiado intuitivo, nos cuesta ponerlo en práctica. Si lo haces de manera sistemática y sigue ese proceso que os he indicado, cuando estás haciendo las tareas, avanzas muchísimo. Pero la siguiente parte, no sé si lo estoy sofisticando mucho, pero realmente es muy sencillo, en el manual que pusimos para los alumnos y las sesiones que nosotros les dábamos lo entendían bastante rápido. El siguiente punto es el que os comento. Cuando voy a hacer, ya sé qué tareas voy a hacer, las tengo perfectamente ordenadas, clasificadas, tengo que ver cómo gestionar mi atención y mi energía. Bueno, pues hay personas, académicos incluso, que indican que la atención, lo ideal sería hacer bloques de 1 hora, por ejemplo. Lo defienden a rajatabla, 1 hora escribiendo sin parar. Bueno, pues después de analizarlo, incluso utilizando electroencefalograma, nosotros vemos que la técnica de Cirilo, la técnica Pomodoro, funciona muy bien. ¿En qué consiste la técnica? Es muy sencilla. Son 4 bloques de tiempo de 25 minutos de trabajo con 5 minutos de parada entre ellos. Repito, 4 bloques de tiempo de 25 cada uno, 25 minutos, con 5 minutos de parada entre ellos. En esa parada puedes levantarte a beber agua, puedes hacer otra cosa. Lo ideal sería que te levantaras, te oxigenaras, ¿de acuerdo? Bebieras agua, miraras un poco por la ventana, por ejemplo. Cuando pasan esos 4 periodos de esos bloques de 25 minutos, debes hacer un descanso más largo de 15 minutos. Algunos de vosotros me dirán, pero Fran, eso me causa interrupciones, porque cuando estoy escribiendo 25 minutos y tengo las musas sobre mí, ya me cuesta. Bueno, yo os invito a que hagáis esos descansos. ¿Por qué? Porque vais a poder proyectar durante más tiempo a lo largo del día. Imaginar que vuestro día son 8 horas exactas laborables. En esas 8 horas vais a maximizar el tiempo productivo, porque continuamente estáis hidratando y oxigenando el cerebro. Más que si estáis en esos periodos ininterrumpidos de 1 hora. ¿Vale? Y esto es un ejemplo. El alumno, veis esa primera fila, dice realización de un ejercicio completo de clase y activa su Pomodoro. El Pomodoro puede ser una app descargada o una web, como os voy a indicar ahora, donde simplemente accedes a ella, le das al botoncito y tienes 25 minutos. Esta web y estas apps tienen además implementado el descanso. Es decir, cuando ha pasado los 25 minutos, te sale una alarmita, te dice, oye, Fran, levántate, bebe agua, haz unos estiramientos, una pausa saludable. Así, durante esos 25 minutos, 4 bloques y el último descanso entre 20 y 15 minutos. Y luego vuelves a repetir. Y os garantizo que puedes mantener durante más tiempo la atención enfocada, ¿vale? Y sobre todo haciendo un trabajo de mayor calidad. No solamente por lo que nosotros hemos probado, sino por el propio alumnado, lo que luego nos indica. Fijaros, esta herramienta, Tomato Timer, es una página web, ponéis Tomato Timer online y veréis que aparece este temporizador, ¿vale? Uno de los, si os estoy abrumando mucho con los pasos a seguir, que los tenéis bien explicados, y por supuesto hay muchos vídeos en internet donde os explican cómo funcionan estas dos herramientas, me gustaría transmitiros una serie de actividades
que sean accionables para vosotros, no solamente para el alumnado, sino también para el profesorado. El primero que os decía antes, que para mí es crucial, es esa planificación al terminar. El siguiente sería que empieces el día con la roca. Esto es importante. Si eres una persona de mañana, justo después de despertar, haber hecho algo de ejercicio, oxigenado, dedícate a aquello que realmente te va a proyectar en el futuro, que va a contribuir a tu carrera y que en el alumnado va a contribuir a que terminen esa asignatura que es la más dura o la más difícil o aquello que tengan que se propongan, ¿vale? Esto es importante. Ignora el email en la medida de lo posible. Alguna me diréis, Fran, yo no puedo ignorar el email, forma parte de mi trabajo. Bueno, pues asómate menos veces o prográmate una serie de horas, pero sorprenderá la cantidad de veces que estáis mirando el email. Utilizad Rescue Time, otra herramienta, y os sorprenderá. Entre 100 y 200 veces diarias, donde realmente no esperáis nada, simplemente vuestro cerebro está acostumbrado a asomarse. Y esto es importante, saber distinguir el imprevisto de una urgencia, distinguir esas falsas urgencias, porque a lo mejor son la urgencia de otra persona. Eso es importante. Y luego elimina las distracciones. De verdad, esta es mi recomendación principal. Si alguien no puede tener el teléfono cerca en modo avión, que lo ponga bajo llave en otra habitación, que se lo olvide en casa, no importa. Y el ordenador igual, modo sin distracciones, desconéctate de Internet por completo. Ahora os enseñaré una herramienta para desconectarte completamente y que no puedas volver a conectarte con esa máquina, salvo que hagas un reset bastante profundo del ordenador, ¿vale? Porque al final no nos queda más remedio. Esto que os cuento, que son las técnicas, además nosotros las evaluamos. Para ello nosotros utilizamos o realizamos un primer estudio con 134 alumnos, de estudiantes de ADE y de turismo principalmente, para ver cuáles eran las técnicas que conocían, qué motivaciones tenían y qué ladrones del tiempo tenían. Luego pusimos en práctica un pequeño experimento y además una explicación aún más detallada que la que le dábamos al resto de alumnado, con 30 alumnos que se enrolaron en este curso por voluntad propia, con un taller sobre cómo funcionaba, para que conocieran la herramienta y sobre todo para luego medir cuál era la aceptación y la satisfacción de esa herramienta. Y luego, en el siguiente año, gracias a la asignatura de investigación comercial y comportamiento del consumidor, fuimos capaces de encuestar a 3.453 de nuestros alumnos, es decir, casi el 25% de la facultad, de la universidad, para saber cuáles eran sus niveles de procrastinación, qué técnicas conocían y cuáles eran esos niveles de estrés que tenían. Y os sorprenderá algunas de las cosas que encontramos. Lo principal es que el 70%, aunque lo hacían, no sabían qué era eso de procrastinar, no tenían ni idea. Era curioso que los que más estrés sentían eran aquellas personas que eran más planificadoras. Vimos que de media, en ese estudio de 3.400 alumnos aproximadamente, dedicaban a la semana unos 13,20 minutos a la semana de planificación, ¿vale? Que se nos antojaba un poco escueta. Vimos también que los alumnos de último curso eran mucho menos propensos a la aceptación de estas técnicas porque ellos ya tenían sus rituales, tenían sus hábitos. Esto nos indica que si queremos enseñar y formar en esta competencia hay que hacerlo los primeros niveles, las primeras etapas. Luego, que los alumnados que utilizaban la herramienta mejoraban su rendimiento declarado, es decir, se sentían con más control del tiempo, reducción del estrés y además que había contribuido la calificación que habían obtenido en positivo. Y luego veíamos que para que se aceptara la herramienta, la utilidad percibida de la misma había que declararla. Dentro de las variables que hacían que se admitiera, la utilidad, enseñar la utilidad claramente, era un precursor clave de la aceptación de la misma. Veíamos que les costaba concentrarse con facilidad. Esto yo se lo pregunto casi diariamente a ellos, pero me lo dicen que es difícil el rato que están más de 15 minutos leyendo un documento. Y esto es tremendo. Tienen múltiples interrupciones y además no saben cómo pueden vencer esas interrupciones. Yo, por ejemplo, a aquellos alumnos que declaran sentirse adictos al móvil, les doy un pequeño consejo que funciona y que a vosotros puede funcionar también, que es poner el teléfono en modo monocromático. Todos los teléfonos tienen un modo escala de grises. Hacer eso. Un día que digáis, hoy me siento especialmente enganchado al móvil, os vais al menú, modo monocromático. Veréis como en cuestión de un minuto ya no os apetece tanto utilizar el teléfono móvil. Además, los alumnos no tienen un sistema de archivos recurrente, almacenan las cosas en distintos lugares y entre géneros observamos estas diferencias. Fijaros, vemos que las chicas en general son más organizadas y más planificadoras, que tienen además un nivel de estrés percibido mayor, precisamente por esa planificación, y que los chicos encuestados, estos 3.400 y algo, en su mayoría procrastinan de forma sistemática. ¿Vale?
¿Qué vemos entre aquellas personas que utilizaron esta herramienta? Pues que mejoraba su capacidad para realizar las tareas a tiempo, mejoraba su competencia de gestión, resultaba útil, le reducía el estrés y además fuimos capaces de desarrollar un modelo de aceptación donde podemos predecir el 75% de la aceptación si somos capaces de transmitirle esa utilidad. Y además toda esta información la hemos ido divulgando en distintos medios, por supuesto en esta jornada y en otras jornadas docentes. Es decir, los proyectos de innovación docente no solo nos valen a nivel para probar nuevas metodologías, sino que pueden ir más allá y aportar realmente a nuestra carrera académica. Y ahora quiero enseñaros un pequeño ejemplo de cómo funcionaría esto, si me lo permitís. Rápidamente, fijaros, una de las herramientas que os quiero recomendar, que es gratuita, que está para muchas plataformas, es esta, no se ve muy bien, pero se llama Self Control, ¿no? El nombre lo dice todo. Aquí tengo un temporizador. Sin ese temporizador, y además hay una lista negra de páginas web, yo le puedo decir, oye, esta página del diario deportivo para mí es un agujero negro. Cuando entro, no sé cuándo salgo. Pues se lo indico ahí. Y le digo que en los próximos 20 minutos, cuando empiece, si yo intentara entrar en mi navegador, no vería nada. No vería esa web. Yo creo que es bastante interesante, porque hay gente que no quiere quedarse sin Internet, pero lo que no quiere es entrar en esa web. Llámese diario deportivo, llámese una página de juegos, cualquier cosa. Y esta herramienta, Self Control, de manera gratuita, te lo bloquea. Si no, vuestro propio sistema operativo tiene un modo sin distracciones, ya sea Windows, ya sea Mac, lo lleva incorporado. De hecho, Mac, como podéis ver, lo lleva en este lateral. Yo ahora mismo lo tengo activado, el modo no molestar, ¿vale? Por defecto, que es el problema, vuestros móviles, mi móvil, el ordenador, viene por defecto con la versión molestar activada. Y lo que hay que hacer es buscarla y desactivarla, ¿eh? Y colocar el no molestar. ¿Qué herramientas entonces necesito para llevar a cabo el GTD? Con las versiones gratuitas es suficiente. Necesito, por ejemplo, una cuenta de correo electrónico, me da igual la que sea. Necesito un calendario, si queréis utilizar Google Calendar, magnífico. Y un programita para llevar el GTD, como es Todoist, ¿vale? Como bola extra os doy otra herramienta que yo recomiendo profundamente, y es que muchas veces cuando estamos escribiendo, por ejemplo, un documento, un texto, ¿vale? Académico o para los propios alumnos, si utilizamos las herramientas tipo Office y demás, la mayoría del tiempo nos pasamos editando el documento, poniendo la negrita, centrándolo, etcétera, pero en el contenido no le dedicamos tanto tiempo. Bueno, pues yo os invito a que utilizáis herramientas de escritura basadas en Markdown, que es un sistema de escritura muy sencillo de utilizar, muy intuitivo, donde el aspecto, lo que sería todo el preformateado, se deja para después, como deberíamos hacer nosotros. Y esta herramienta, por ejemplo, Tipora, con Y, Tipora, hay más, Ulises, Beer, hay muchísimas otras, ¿no? Pero Tipora es una que es multiplataforma, es 100% gratuita, y como podéis ver, yo ahora mismo, aunque parezca que está la pantalla en negro, lo que tengo es un lugar para yo poder escribir, ¿verdad?, sin distracciones de ningún tipo. Aquí puedo escribir, saludaros, lo que sea, sin distracción. Además es compatible con citas, etcétera. Y esto me permite que mi ordenador se convierta realmente en una herramienta productiva, donde no hay distracciones. En este caso, pues en un procesador de texto, como los de la vieja usanza. Algunos grandes escritores actuales y, por ejemplo, de ciencia ficción, escriben sus novelas, algunas, no quiero meterme en series ni demás, pero para dar mucha publicidad, pero algunas de las series muy conocidas están hechas, sus escritores, guionistas, utilizan herramientas de este tipo, ¿vale?, donde no hay distracciones. Luego el formateado lo hacemos a posteriori. Bueno, pues esto que tenéis aquí sería la pantalla principal de Todoist. Voy a abrir rápidamente un correo electrónico, ¿vale? Por ejemplo, Gmail, o el que funciona con cualquiera, ¿vale? Lo único que necesitamos es en el navegador, en este caso yo estoy utilizando Chrome, ¿vale? Y lo que vamos a es en la tienda de aplicaciones que tiene el navegador, simplemente instalar el plugin o la extensión, en este caso de Todoist, ¿vale? Todoist por un lado, mi calendario por otro y esa pequeña herramienta. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues fijaros, esto sería, no sé si lo veis suficientemente bien, pero yo aquí tengo una bandeja de entrada, ¿vale? Imaginaros que soy un alumno y que el profesor pues, me acaba de poner una tarea en la UIB digital, ¿de acuerdo? Yo lo puedo llevar a mano aquí, con un atajo de tecla, le doy a la letra Q o directamente le doy aquí a más y escribo una tarea. Hay que realizar la tarea 1 para el día tal, ¿no? Además, de hecho, lo bueno que tiene este programa Todoist es que si yo le digo la temporización con lenguaje natural, me la interpreta. Por ejemplo, si yo le digo para mañana, ¿vale? Ese mañana, ¿veis que se ha puesto en rojo? Si yo le doy al Enter, ya me ha puesto que la fecha límite es mañana. Además, le podría poner para mañana a tal hora. ¿Cómo funciona esto para que el alumno le sirva bien? Bueno, pues imaginaos, yo estoy en el aula digital, por ejemplo. Creo que no, estoy aquí dentro. Y el profesor ha puesto aquí una tarea, ¿vale? Pues esta tarea
¿Veis que yo tengo este icono aquí en este margen superior derecho? Si yo lo presiono, me aparece Todoist, la misma herramienta que tenía antes. Y yo aquí podría escribir a mano la tarea a realizar o el proyecto a realizar, o le puedo decir, añade este sitio como tarea. Si yo le doy ahí, automáticamente les atasca, me dice la URL dónde está, y si yo además le digo claramente, esto es para el día, o lo puedo poner con lenguaje natural, o lo puedo programar pues para el día 2, por ejemplo, que el profe me lo ha dicho muy claro, que quiere que sea a las 7 de la tarde, innegociable, ¿no? Pues 7 de la tarde, innegociable, añadir, ¿vale? Y le doy a guardar. ¿Qué ventaja tiene esto? Ahora mismo está en la bandeja de entrada, ese cajón desastre donde entra todo, ¿vale? Bueno, pues al alumno lo bueno que tiene es que si habéis instalado Todoist y habéis puesto también la extensión de Google Calendar, aquí tenéis el calendario, un calendario que he hecho a propósito para esto, ¿vale? Si me voy al día donde he puesto la tarea, no sé en qué día la he puesto, perdonadme, he puesto una para mañana y esta el día 2 de marzo a las 7. Me voy al 2 de marzo y aquí veis que el 2 de marzo a las 7 de la tarde ya estaba en mi Google Calendar la tarea puesta. Es decir, me ha integrado el calendario con las tareas, ¿vale? Eso me permite, en este caso, es la fecha límite, pero yo le puedo añadir un recordatorio y decirle, antes de esa fecha límite, que es lo ideal, recuérdame que tengo que hacerla. Pues ese mismo recordatorio se pone en la misma tarea, aquí veis que hay un reloj, añadir recordatorio, le dices cuándo. Hoy, recuérdame hoy que mire o revise aquella tarea que tenía que hacer, ¿vale? Esto sería el proceso de recopilar, guardar cosas. Ahora mismo ha llegado la tarea, yo no la proceso, porque esto es importante, el cerebro no está pensado para almacenar información, está pensada para procesarla. Me llega la tarea, yo ya, es como mi despertador, como os he dicho antes, yo ya relajo mi mente y me dedico a hacer lo que tenía que hacer, ¿vale? Y yo aquí, como podéis observar, he creado una serie de listas. ¿Veis? Por ejemplo, he puesto una, y esta es interesante, que se llama hábitos. En estas que se llaman hábitos son tareas que son recurrentes cada día. Por supuesto, aquí ya hay un montón de tareas, pero imaginaros, aquí había puesto una que era beber agua. Y vamos a poner otra. Imaginar que yo lo que quiero es estirar cada día, entonces le voy a decir, cada día, estirar. Entonces, cada día, incluso le puedo poner una hora, le puedo decir cada día a las 7 de la mañana, recuérdame que es lo primero que tengo que hacer. Y cuando le dé a guardar y le dé a añadir, bueno, aquí, perdón, le he dado 2 veces. Voy a borrar aquí. Voy a mantener el cada día. Ahora me prevalece esta, perdona. Cancela. Le doy a añadir. Y ahora veréis que aquí aparece un simbolito de recurrencia. Entonces, hoy, por ejemplo, he estirado, lo marco y ahora me va a llevar a mañana. Si yo me fuera al día de mañana y veo los 7 próximos días, mañana veré que por aquí tengo una que se llamaba estirar. Esto es para la creación de hábitos, es decir, no solamente para la realización de tareas. Y esta es la parte de hábitos. Luego tenemos esto que he puesto yo aquí, que se llama Meet, son las tareas más importantes. Y aquí es donde yo me voy a llevar a aquellos proyectos, como alumno, que sean más importantes para mí. ¿Cómo creo yo un proyecto? Pues muy sencillo, donde pone proyecto, le doy al más, y un proyecto podría ser el trabajo de marketing digital, por ejemplo. Le puedo añadir un colorcito que se parezca un poco y le doy a añadir. Y ese proyecto lo meto debajo de las tareas más importantes que son para mí. Y una vez que estoy aquí, le voy añadiendo las tareas que sean necesarias, las que me llegan por mail, las que me está diciendo el profesor también que me pueden llegar por mail, en el foro, y las voy colocando aquí, ¿vale? Y aquí, como podéis observar, les puedo dar un contexto, las puedo etiquetar, les puedo decir, oye, esto lo quiero hacer cuando estoy con nivel alto de energía. Puedo poner alto de energía, o alta energía, o simplemente enérgico, y me lo almacena, ¿vale? Y le puedo decir también cuál es el nivel de prioridad. Nivel de prioridad 1 me va a indicar, se va a poner en rojo esa tarea. ¿Vale? Y veis que está en rojo, si utilizar otro nivel de prioridad, y me va a ordenar las tareas por orden de prioridad. ¿Eso qué significa? Que cuando el alumno llegue a sentarse en su puesto de trabajo a decir, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Se vaya a ese apartado de proyecto de marketing digital y vea ordenado por prioridad, por nivel de energía, etcétera, qué tarea era la más importante. Y empieza a decir, leer documentación. Y aquí puedo poner hipervínculos, enlaces, cualquier cosa, ¿vale? El último ejemplo, para no cansaros mucho más, si yo me voy al correo electrónico, por ejemplo, y he recibido un correo electrónico, no sé, aquí tengo uno, me he mandado yo mismo un correo, y como podéis observar, esto es un gestor de correo convencional. Cuando le doy al simbolito de Todoist, hay aquí una opción que me permite añadir este email como tarea. Y entonces yo le puedo decir, oye, revisa esto mañana, y cuando le dé a aceptar, veré que tanto en mi calendario de Gmail, ¿vale?,
Voy a hoy y veré como en mi calendario de Gmail, aquí como no le he puesto la hora, me aparece en el listado completo y por aquí estará revisar esto, me aparece aquí integrado y además me aparece en mi herramienta para el día de mañana. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, no sé, este evento de productividad que tiene un hipervínculo que si además le doy, me va a llevar o a la aula digital o donde lo había capturado, que en este caso era el correo electrónico. Es decir, son todas las herramientas integradas utilizando básicamente correo electrónico, calendario y Todoist. Hay más, ¿vale? Pero las versiones gratuitas de Todoist o de Wunderlist son las que más cosas nos permiten hacer. Por supuesto, las versiones de pago, aunque no son muy excesivamente caras, permiten hacer aún más. Yo lo que os invito es a lo que os he dicho antes. Si esto os parece abrumador, porque al principio lo parece, es simplemente que sigáis vuestra intuición, pero que tengáis un sitio recurrente donde almacenar la información, donde vuestra mente pueda descansar y decir, tengo ahí la información guardada, aunque sea una libreta, y que dediquéis un momento, sobre todo al final del día, para ver qué es lo más importante del día siguiente. Y no hay que hacer 20 cosas. Con que te dediques a hacer la cosa más importante de ese día, os garantizo que os proyecta en el futuro hacia lo que quieres conseguir. Y esto mis alumnos lo han llevado a cabo y creo que con bastante satisfacción y el próximo curso volveremos a repetirlo. Así que muchísimas gracias.